Pero ¿qué? Decimos hola, buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo se llamó? Podcast sería como los bienvenidos a los dobles. Los Alex. Bienvenidos al podcast XXX. Bienvenido a 3X. Estaría chido. Así a ver. ¿Así? Pero ¿cómo podcast? Sí. Hola amigos, bienvenidos a este podcast llamado XXX. En este episodio vamos a hablar de los primeros influencers, los oradores griegos y el arte de la retórica. Nosotros vamos a imaginar una época donde no había ninguna red social. Principalmente no había redes sociales. Sabíamos que los oradores griegos eran personas que se dedicaban a principalmente influir, informar, a todo esto gracias a su gran conocimiento y a su gran inteligencia. Eran de las pocas personas que llegaban a saber escribir en esa época. Entonces ellos eran los principales, las personas que se dedicaban, las personas que tenían esa como obligación, esa responsabilidad de dar a conocer toda la información que teníamos o que se tenía en ese entonces para las demás personas. En el siglo V a.C., Atenas era el corazón de la democracia. Cualquier ciudadano podía hablar en la asamblea, pero no todos sabían cómo hacerlo. En el mundo no existían los likes, las redes sociales. La verdadera influencia se medía en aplausos. Quien dominaba la palabra, dominaba la atención de las personas. De esos nacieron los primeros sofistas, muestra del discurso. Podríamos decir que fueron la coachera comunicación de la antigüedad. Los sofistas fueron los primeros en enseñar el arte de la retórica en cambio de dinero. Eran considerados maestros del discurso y viajaban por las ciudades griegas enseñando a los jóvenes a hablar en público y a persuadir a la gente. Este público era demasiado difícil, ya que en ese entonces era difícil creerle a algo que no fuera la iglesia. Ya sabemos, en ese entonces la iglesia era como muy estricta y no se tenía conocimiento de gran cosa, solamente se tenía conocimiento de lo que ellos creían que nosotros conocíamos en ese entonces. La iglesia solamente existía Dios y listo. Entonces fue cuando entró Protágoras, famoso por su frase "el hombre es la medida de todas las cosas". Enseñaba que la verdad era relativa y que el lenguaje podía rodearla. También los sofistas llegaban a cobrar por enseñar a hablar. En cierto modo fueron los primeros community managers del pensamiento, pero sin Wi-Fi. Sócrates y Platón, los críticos del discurso vacío. No todos estaban de acuerdo con ellos. Sócrates y su discípulo Platón criticaban a los sofistas. Su objetivo no era sabiduría, sino la fama. En su diálogo, Gorgias y Platón escribió: la retórica es especie de adulación de alma. En otras palabras, Platón, muchos oradores como algunos influencers hoy hablan bonito, tono y si Platón viviera hoy quizás no advertiría. Hay que reventar esto, bueno, lo recortamos, ¿no? Lo recortamos. Ajá, deja por favor. Empecé a trabajar. Si Platón viviera hoy, quizás no advertiría de no confundir popularidad con sabiduría. Aristóteles y el estratega del discurso. Y entonces llegamos a Aristóteles, el alumno rebelde, el alumno que hacía todas las cosas diferentes y que al hablar solo... En su obra retórica explicó que hablar bien no era solo persuadir, sino hacerlo con ética, emoción y lógica. Sus tres pilares siguen vigentes más de 2000 años después. Ethos, la creabilidad de orador,
patos, la emoción y lo que hacen que la gente sienta. Puta, a ver, se me borró. No, ya no tengo nada. Hay que improvisar. Etos, patos y logos. Logos es la lógica del argumento. ¿Estás de acuerdo que para que la gente te crea tienes que tener como lógica en lo que dices? Aquí lo recortamos, pero ¿qué puedo decir? No, ahora que me parece como plática. ¿Como plática? No. Como plática. Llevamos 5 minutos. Va bien. Ahorita recorto las partes y ya. Pero ¿qué me vas a decir? Preguntar para yo sí. Justo eso es lo que te voy a decir, que estás de acuerdo que para... Digo, los logos, que es la credibilidad de la lógica del argumento, y te digo que estás dando de acuerdo que para que un argumento sea creíble, tiene que tener bastante lógica. ¿Bastante lógica? Verga, porque actualmente en redes sociales vemos mucha difamación, información falsa. Bueno, sí, dale. Y logos es la lógica del argumento. ¿Y estás de acuerdo que para que un argumento sea válido y creíble tiene que tener muy lógica? Aparte, esto me va a recordar cómo empiezo. De igual forma, en la actualidad están las redes sociales, existe todo este tipo de medios, noticias, pero lamentablemente el problema es que no sabemos a quién creerle y a quién no, ya que mucha gente se deja comprar, mucha gente difama información, y ese es un problema que desde antes ya existía, pero siento que en este momento que tenemos un poquito más de posibilidad, ya sea de redes sociales, es muy fácil mentir y que la gente se crea todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo que muchas veces tenemos que creemos absolutamente todo lo que vemos en internet. Actualmente, toda la información que vemos, noticia falsa que vemos, noticia que creemos. Entonces, creo que principalmente eso es algo que con el paso de los años se ha dado demasiado mal, y creo que todos en algún punto nos hemos creído en una noticia que suena totalmente ilógica, pero que decimos puede pasar, ¿no? Entonces creo que ha estado muy mal, hemos ido en declive respecto a ese ámbito de la evolución. Creo que no nos ha servido al 100% esto que nos ha ayudado Sócrates, esto de logos, de la lógica, de plano, creo que actualmente no se nos da nada, creo que no tenemos lógica, y esto es gracias a las redes sociales y actualmente a las inteligencias artificiales. Creo que nos han dañado tanto que ya no podemos ni siquiera pensar por nosotros mismos qué es una noticia falsa y qué es una noticia verdadera. ¿Tú qué opinas? Pues que sí, que lamentablemente pues, la información o la mayoría es muy falsa. Igual me gustaría que la gente que llega a tener información no la difame, sepa organizar todo lo que se le da, y que si tiene redes sociales, si puede aportar con algo, que sea 100% sincero, que no invente cosas. Y yo creo que ayudaría bastante con una aportación. Digo, no es su responsabilidad, pero de igual forma el mentir creo que no está mal, y si podemos hacer una aportación a este mundo que lamentablemente ha hecho o se ha ido al mal, ayudaría bastante. Exacto, creo que actualmente como personas tampoco tenemos esa gran empatía gracias a las redes sociales, pues también en parte de todo lo que vemos, que como también hemos llegado a creernos todo lo que vemos, creo que gran parte de la empatía también ha ido disminuyendo. Entonces creo que eso también ha afectado muchísimo actualmente a la comunidad, actualmente a las personas, actualmente a todos, ¿no? Entonces yo creo que si tú ves que alguien está en alguna situación donde puede evitarse algún problema por alguna noticia que incluso tú mismo diste, pues oye, no, detente, ¿no? Esta noticia no es verdad, esta noticia no es esto. Creo que principalmente nosotros como personas tenemos que ayudar a otras personas, ya que en algún punto vamos a querer que también nos toque esa ayuda. Entonces no está del todo genial que una persona venga y en redes sociales diga, no, pues yo
yo vi a este personaje hacer esto, ¿no? También, así como las denuncias falsas. Creo que no está del todo bien, no está bien en absoluto que tratemos como de inventar cosas, de difamar a las personas, porque pues no, o sea, las personas tienen derecho a las segundas oportunidades, derecho a la réplica, tienen derecho a saber qué fue lo que realmente pasó. Me quedé sin palabras, compañero. Esto ha sido todo. Gracias. ¿Debemos dejar ahí? Bueno, así está bien. Sí. Bueno, eso ha sido todo sobre el podcast. Es meramente informativo. Es aportar un poquito más del conocimiento y pues sería todo. Nos vemos. Adiós. Cagué de risa.